Eso significaría que los recursos deben llegar en tiempo, forma, lugar, oportunidad, suficiencia y tipo de bienes. Comencemos primero con el aspecto del tiempo. Todo suministro tiene que estimar sus tiempos y cumplirlos para satisfacer necesidades que no pueden aplazarse. Dado que los suministros son cadenas, o sea, donde un elemento va llevando, arrastrando consigo hacia otros elementos más. Entonces, la continuidad de este circuito de distribución hace que las necesidades que de alguna manera buscan satisfacer no pueden aplazarse bajo ninguna circunstancia. O sea, el recurso tiene que estar allí necesariamente. La segunda situación es en forma. Es la elección del medio de transportación a través del cual se va a canalizar sus recursos. Que puede ser por tierra, aire o marítimo. En ese sentido, estamos considerando que la forma indudablemente involucra también necesariamente el medio de distribución. El tercero es ubicar el lugar al que están destinados los recursos. Es el sitio y sus condiciones de acceso que supone otro elemento central que hay que prever. Un elemento adicional es la oportunidad. Significa que los recursos a destiempo no podrán jamás producir los resultados deseados. Pongamos el caso. Yo quiero hacer una fiesta, tengo ya los invitados, tengo ya todos los elementos, y se me ocurre sencillamente llegar y contratar a una empresa que hace banquetes y les digo, señores, mis invitados llegan, pongamos el caso, a las 6 de la tarde. Quiero que todo lo que es el suministro del alimento, ustedes me lo traigan a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué ocurriría si en lugar de traérmelo a las 4 de la tarde, me dicen, mire, hoy no pudimos definitivamente, pero le prometemos que mañana definitivamente le entregamos el pedido? Bueno, pues, al otro día yo ya no lo necesito. O un tiempo después que me dijeran, no, mire, van a llegar no a las 4, sino a las 8 de la noche. Ya tampoco lo necesito. Entonces, el recurso en destiempo no podrá jamás producir los resultados deseados. Suficiencia se refiere a que las cantidades no pueden ser ni más ni menos que las que se están requiriendo. Es como una receta. Nos dice exactamente qué es lo que requiere el postre. Si ustedes se pasan de sal, definitivamente ya no sirve el guiso. Y el tipo de bienes. Ubiquemos los tipos de bienes, por ejemplo, como perecederos o de uso duradero en un primer nivel. Tomo este factor tomando en consideración particularmente lo que son los dos canales interoceánicos que se disponen en el mundo actualmente. El primer canal interoceánico, el más antiguo, es el famoso canal de Suez. Está ubicado en las cercanías, más o menos como unos 80 kilómetros del Cairo, la capital de Egipto. Y curiosamente, el punto de lo que es el canal de Suez marca la separación entre dónde termina o comienza, según sea el caso, si se va o se viene, del continente africano, y el principio o fin o límite, en este caso, del continente asiático. ¿Qué une el canal de Suez? Bueno, une dos mares interiores, el mar Mediterráneo y lo que sería el Mar Rojo. Pero a su vez, en realidad solamente reúne dos mares interiores. En realidad no.
de alguna manera está uniendo dos océanos. Si quisiéramos sencillamente pasar del océano Atlántico al océano Índico, hay dos rutas. Una es metiéndose precisamente, o sea, costeando todo el continente africano, para de ahí sencillamente el Cabo Buena Esperanza dar la vuelta, y en ese momento ahí se interconecta, se establece el límite entre el océano Atlántico y el océano Índico. Pero la otra es que me meta yo a través del Mediterráneo, y el Mediterráneo salga por el Mar Rojo y por lo tanto alcance en menor tiempo y sin mayor necesidad la posibilidad de alcanzar el océano Índico, o a su vez, o a la inversa. A través del canal de Suez, ¿qué es lo que de alguna manera se establece? Por ejemplo, entre otras cosas, no únicamente, pero es la ruta más próxima de oriente a occidente y de occidente a oriente. Por lo tanto, lo que es el circuito, por ejemplo, de distribución del petróleo mundial, que viene, por ejemplo, del Pérsico, que viene de Irán, de Irak y de los Emiratos, sencillamente por ahí cruza hacia Europa. Es, por lo tanto, una vía indispensable y que de alguna manera posibilita en el menor tiempo posible el suministro de combustible hacia Europa oriental y occidental. Y del otro lado, establezcamos también el otro factor, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, como ustedes saben, aparece en el punto más estrecho del continente americano, en el istmo centroamericano, y une a partir precisamente de la ciudad, dependiendo del caso, por ejemplo, por la parte atlántica, la ciudad de Colón, con respecto a la ciudad de Panamá, se establece allí el punto de unión entre ambos océanos. Previamente, se produce un canal interoceánico, y en ese canal interoceánico está dado también dos puntos que se llaman esclusas. La primera esclusa, de alguna manera, por ejemplo, viniendo en este caso del Atlántico, atraviesa y llega precisamente y permite precisamente subir el nivel más arriba del nivel del mar para entrar hacia un gran lago artificial y salir por las llamadas esclusas de Miraflores, donde de alguna manera desciende el barco mediante un sistema de carácter mecánico. Es uno de los espectáculos más interesantes porque la anchura del canal, del primer canal de Panamá, que tiene ya más de 100 años, justamente mide 32 metros de ancho. O sea, es para barcos hasta ese nivel. Y la mayoría de los barcos, por ejemplo, que uno ve pasar, porque es un verdadero espectáculo ver cómo entra un barco, entra las esclusas, se llena de agua, la esclusa, luego posteriormente baja hasta un nivel y de esta manera puede salir al otro lugar. Este elemento que de alguna manera se establece está dado tanto para los dos canales con respecto al tipo de bienes que se van a, de alguna manera, a atravesar la ruta interoceánica. El primero de ellos sería la primera prioridad, por ejemplo, en Panamá, lo mismo que en Suez, es de carácter militar. Las grandes potencias ya tienen indudablemente planteado que su prioridad, en caso de querer pasar, serían ellos considerados como el elemento de primera importancia, por la existencia necesariamente de suministros o demás que tienen que establecer. La segunda prioridad corresponde
a productos perecederos. Por ejemplo, viene una cosecha de plátanos, un barco con, con plátano, y si no queremos que se le madure, pues definitivamente se le tiene que dar prioridad de paso. Y la tercera es conforme vayan llegando. La lista de espera es de la manera siguiente. En la mañana, por ejemplo, de las 12 del día a las 12 de la noche, se abre el canal de el Atlántico, o sea, de Colón a Ciudad de Panamá, para que no haya puntos sencillamente de encuentro. La segunda es entrar precisamente de las 12 de la noche a las 12 del día, que vienen de Panamá rumbo a Colón. Este sistema de horarios indudablemente hace que se van, o sea que más o menos cerca de unos 300 barcos por lo menos atraviesen. Sin embargo, hoy en día la marina mercante ya tiene mayor reclamos y para ello hace unos 5 años se inauguró el nuevo canal de Panamá. Este nuevo canal de Panamá, bueno, pues ya mide 100 metros de ancho y por lo tanto puede ser atravesado por modernos portaaviones o barcos gigantescos. Es definitivamente uno de los espectáculos más interesantes que espero que ustedes algún día tengan la oportunidad de verlo. Y como administradores, bueno, será la mejor lección de logística que yo llegue y le pueda ofrecer. El otro elemento está dado precisamente para los bienes, sobre todo de uso duradero. Para los bienes de uso duradero, por ejemplo, en el caso de Panamá, existe en Colón, en Colón, a orillas justamente de lo que sería el punto de entrada o de salida al canal, un sistema de almacenaje de más de, o sea, de miles de casas que tienen ahí sus almacenes. Es una ciudad completa. Está cercada debidamente, está pavimentada hacia el interior, solamente tiene rutas de acceso para los que efectivamente van ahí como compradores. Y dentro de ello, bueno, pues en esa ciudad ustedes llegan y toman un manual semejante a un directorio completo para saber qué productos necesitan y por lo tanto allí mismo lo podrán encontrar en un almacén determinado. Es el lugar donde existe la mayor cantidad que yo haya visto de mercancías concentradas de todo tipo y de toda especie, siempre y cuando sean bienes de uso duradero, no son para perecederos, definitivamente. ¿Qué uso tiene todo esto? Bueno, pongamos el caso, como lo que está ocurriendo en el momento actual, que el presidente Trump llega y veta una serie de productos de China. Dice, no más productos chinos. Pues los chinos no, obviamente toman represalias, pero no se quedan con los brazos cruzados, sino sencillamente sale del barco, entra a Panamá y lo que hace sencillamente es ahí en Colón reetiquetar las, este, las mercancías. No van a decir ya más Chile, que viene de Chile. Sino vendrán, por ejemplo, que vienen de Singapur, que vienen de Malasia, que vienen de Corea del Sur, etcétera, de la India. Y ya como productos de otro país que no está vetado, entran en ese caso Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, en este momento el comercio chino es imparable realmente. Por más vetos que quieran aplicarle, no se detiene el comercio mundial. Este trabaja las 24 horas del día y de modo permanente. Se piensa que va a haber otra serie de canales interoceánicos, por ejemplo, el
régimen actual supuestamente planteaba la posibilidad de usar el istmo de Tehuantepec a través de un tren rápido. Pero realmente ese proyecto tiene más de 50 años, ya lo había hecho Porfirio Díaz. Hay un canal, en este caso, un tren interoceánico de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Pero no tienen no tienen la capacidad ni Salina Cruz ni Coatzacoalcos de recibir barcos de gran calado y al mismo tiempo de hacer una entrega oportuna de un paso a otro, de un océano a otro, y lo más importante, sencillamente los tiempos de carga son elementos que requeriría indudablemente una infraestructura impresionante para poderlo hacer efectivo. Yo he visto, por ejemplo, puertos que son totalmente automatizados. Por ejemplo, el puerto de Barcelona. Barcelona sencillamente llega un barco y descarga todas sus grandes, enormes cajas, contenedores, llamados así, los descarga sencillamente en menos de 2 horas. Un barco gigantesco. Los levanta sencillamente cada uno de ellos y en un minuto, por ejemplo, puede haber sacado 5 contenedores. Hagan de cuenta que los mantiene como suspendidos y los pone en una línea y los va cargando en carros de ferrocarril. Por lo tanto, conforme va llegando, realmente va saliendo. Propiamente no se almacenan ahí mercancías, sino de inmediatamente se les da punto de salida para que de alguna manera el barco, el menor tiempo posible, pueda nuevamente salir de puerto. Lo he visto también en Algeciras, en España. Los más impresionantes, por ejemplo, sería el de Hamburgo, en Alemania, y que son de alguna manera, o sea, puertos gigantescos que verdaderamente merecen un punto de atención de primera importancia, o los que existen particularmente en Nueva York. El sistema de descarga particularmente que se da a través del río Hudson, entre lo que sería el estado de Nueva Jersey y el estado de Nueva York, hace que también sea un tráfico ininterrumpido de mercancías. Entonces, son bienes perecederos, bienes de uso duradero, en medio de los cuales dice hay un continuum de temperaturas también. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se requiere que un producto venga en lo que se considera freezer, o sea, congelado. Un congelado requiere un tipo determinado de tratamiento y de tipo particularmente de infraestructura para mantenerlo en esas condiciones. Que sencillamente si dice refrigerator, o sea, si es solamente refrigeración, significa con que se mantengan temperaturas de 3, 4 grados centígrados es más que suficiente para la preservación del producto. Que un producto sencillamente que no requiere, que puede estar máximo en una temperatura, por ejemplo, hasta de 30 grados, pero no más allá, porque se madura muy rápidamente. Toda esa serie de condiciones, las temperaturas también marcan sistemas de almacenaje y sistemas también de transportación y por lo tanto de manejo de un producto para poder en un momento determinado ver cuáles pueden ser almacenados y cuáles pueden ser transportados en el menor tiempo posible. La logística entonces nos ofrece, como decíamos, tiempo, forma, lugar, oportunidad, suficiencia y tipo de bienes. Esto originalmente ¿de dónde viene? Bueno, viene particularmente desde la época de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno es el primero que se sale justamente de su estructura territorial más próxima, donde tenía su ejército a Basto, y se va más allá de las líneas enemigas, logrando llegar a, de Macedonia hasta finalmente hasta la India y conquistarlo todo esto. Entonces, ¿qué sistema de suministro tuvo que utilizar? Bueno, fundamentalmente la posibilidad de llevar geógrafos, espías, gente precisamente que serían los primeros grandes elementos de inteligencia
para poder mantener su ejército en un trayecto de miles de kilómetros. Una de las grandes hazañas de la historia humana, 300 años antes de Cristo. Pero a esto sencillamente, que sería la logística, que surge originalmente en términos de carácter militar, hoy en día es lo que mueve al mundo. El comercio mundial es lo que de alguna manera determina prácticamente la desaparición de fronteras y la posibilidad, indudablemente, de penetración de toda la economía para constituir lo que se denomina hoy en día la globalidad. No podemos entender globalidad separada definitivamente de la logística. Entonces, a partir de ahí, ya que hemos establecido estos principios, ahora veamos qué significa la gestión logística. La gestión logística es la disciplina de la administración que vincula la estructura organizacional con sus factores funcionales, lo que posibilita la entrega del bien, servicio o información requeridos en tiempo, forma, lugar, oportunidad y suficiencia. Fíjense que aquí estamos agregando un nuevo elemento, la información. Ya no solamente son bienes y servicios, es también información. Las grandes centrales informáticas en el mundo hoy en día, ¿qué son? Son básicamente satélites. Satélites que justamente logran transmitir una enorme cantidad de información de un lado a otro del planeta, que reciben información incluso del universo mismo, de lugares extremadamente lejanos a través de sistemas de observación, como sería en este caso el telescopio de Hubble, que se encuentra precisamente ubicado en la parte exterior de la Tierra y por lo tanto puede captar mejor muchos de los fenómenos que rodean el universo. A partir de ello, entonces, tenemos varios elementos que se desprende de lo que hemos denominado el sistema de logística. Hablemos primero de la utilidad en tiempo. Y la utilidad del tiempo también es la utilidad de oportunidad. Entonces, tiempo y oportunidad aparecen como el primer gran eje que está constituido para a su vez establecer las utilidades de espacio en términos de lugar y de suficiencia en términos de cantidad. Espacio, cantidad, tiempo y oportunidad. Esto nos genera a su vez los siguientes elementos. La utilidad de tiempo con respecto a espacio nos establece los mecanismos de movilización de recursos por las vías de transportación terrestre, marítima, aérea o en línea. En este caso, pongamos el caso de lo que transmitimos a través de Internet, como lo que estamos en este momento transmitiendo. Transmitimos información en línea. El segundo elemento, el factor que hemos nosotros catalogado tiempo con respecto a suficiencia, o sea, la cantidad. Nos establece precisamente los mecanismos de distribución de la cadena de suministro para planificar, ejecutar y controlar. O sea, en qué tiempos y en qué cantidades se va a hacer la cadena de suministros. El otro factor nos remite precisamente a la relación espacio y oportunidad, que serían las existencias, el almacenamiento e inventario de bienes y servicios y de información. Y por último, la disponibilidad en el lugar, o sea, la cantidad y la oportunidad, su disponibilidad en el lugar. Porque, por ejemplo, lo que está almacenado generalmente puede estar en un lugar totalmente diferente del lugar donde se va a hacer el consumo final.
Esto requerirá indudablemente un proceso de movilización vía transportación. La disponibilidad in situ significa en el lugar para satisfacción de la demanda y hacer un flujo eficiente y eficaz de productos, servicios e información. A partir de ahí, entonces, estamos estableciendo la primera condición. A su vez, los vínculos establecidos entre las vías de transportación, como sería esta, y la disponibilidad in situ de satisfacción de la demanda, nos genera la línea de recursos a ser movilizados y el control de la distribución. Y a su vez, el punto B, que significa la cadena de suministro con respecto a las existencias e inventario, nos proporciona lo que se denomina la línea de demanda de necesidades a ser satisfechas y por lo tanto a determinar el esquema de prioridades, qué es primero y qué puede ser secundario o posterior. A partir de ello, entonces, establece la gestión logística. Pero ahora continuemos en este punto. La logística es algo más que un recurso técnico o tecnológico. Es el componente central que posibilita el ciclo de la gestión, el que proporciona también los medios para alcanzar los fines, por lo que ha rebasado la idea inicial para transformarse en una disciplina. Dicho en otros términos, hoy en día ya nada puede prescindir definitivamente de la logística. Permítame un momento porque se está bajando mi batería. Anita, por favor, ahorita, porque se está bajando mi batería. Ya está sonando su día. A ver, gracias, ya hemos vuelto nuevamente. Decíamos entonces, la logística es algo más que un recurso técnico o tecnológico. Es el componente central que posibilita el ciclo de la gestión. Dicho en otros términos, la gestión es imposible sin la logística y sin la otro elemento que también la sustenta, la organización, que sirve para proporcionar los medios para alcanzar los fines. Por lo que se ha rebasado ya la idea original que teníamos nosotros de que la logística es meramente un punto de apoyo y hoy en día realmente la logística se ha transformado en una disciplina propia. No solamente de carácter militar, sino que requiere de cualquier tipo de proceso, porque es lo que permite la movilización de recursos, la transferencia de un lugar a otro, su movilidad y particularmente la capacidad de que mediante la aplicación de estos recursos, bajo las condiciones de oportunidad, suficiencia y tiempo, pueda en un momento determinado convertirse en verdaderos satisfactores de necesidades. Y la satisfacción de necesidades, ¿de quién se ocupa? ¿Quién se ocupa de eso? Pues la economía en sí misma. O sea, la economía del mundo depende entonces de esas dos grandes variables, organización y logística. A su vez, entonces, tenemos transporte para el control de operaciones, el transporte, la disponibilidad en el lugar, el sistema de existencias del producto y su posibilidad de distribución en el lugar que de alguna manera se le reclama. El transporte, con respecto a las existencias, nos reclama de un inventario.
El inventario anteriormente se hacía por procedimientos burocráticos, hoy en día no, se hace mediante procesos ya de cómputo. Y posibilita sencillamente, puede usted verlo, por ejemplo, en el caso de un sistema de farmacias, pongamos el caso, no voy a echar un comercial, no quiere que compren allí, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, ustedes van a farmacias del ahorro y piden ustedes un medicamento. Y a lo mejor la sucursal donde ustedes van a acudir no tiene medicamento, pero te dice, mire, no lo hay en esta farmacia, no tenemos. Pero acuda usted a tal farmacia que está cercana aquí y ahí sí lo hay. O bien te dice, no hay ese medicamento, definitivamente no disponemos en ninguno de los lugares de esta farmacia. Esto gracias a que tiene su inventario al día. Por lo tanto, cada medicina, cada medicamento que en un momento determinado es vendido, automáticamente se está reclamando, por lo tanto, que vuelva a ser surtido. De esta manera, para mantenerse actualizados. La segunda es la disponibilidad en el lugar. Que existan las existencias, o sea, que exista el producto, pero que haya disponibilidad en el lugar. ¿De qué? Fundamentalmente del producto o del servicio. O sea, el producto existe, sigue existiendo, se sigue fabricando, sí. ¿Hay disponibilidad del lugar? Es una pregunta totalmente diferente. ¿Qué media entre una y otra? No solamente la existencia del producto, sino también su posibilidad de transportación. El transporte y la distribución marca la exigencia de un sistema de rutas. Toda empresa, pongamos el caso, una de las que mejor desarrolla, por ejemplo, esto, sería, por ejemplo, las empresas como PepsiCola y Coca-Cola. PepsiCola y Coca-Cola tienen que distribuir diariamente, en las principales ciudades del país, o sea, cada una de ellas, tanto Pepsi como Coca-Cola, más de 1 millón de unidades de refresco de diferentes tamaños. Entonces, esto obliga a establecer un sistema de rutas y que obviamente no van a estar yendo nada más de lugar en lugar, ¿no? Sino que van, por ejemplo, ya sea de la tienda tal, esa tiendita va a ser atendida tal día, en tal tiempo, y el pedido aproximado que tiene es de tanto, para que de esa manera se pueda hacer surtido de acuerdo a la demanda del producto que se tenga en el lugar. Un caso de eso, por ejemplo, serían las tiendas Oxxo. Oxxo generalmente está perfectamente surtido. Hace también su esquema de distribución, particularmente en la noche, porque muchas de sus tiendas son céntricas y por lo tanto no se permite que durante el día puedan ser surtidas. Pero en la noche definitivamente los camiones van ya directamente y surten, manteniendo el inventario y la disponibilidad del producto por ruta en condiciones necesarias. Finalmente, la disponibilidad en el lugar y la distribución es lo que genera la auditoría. La auditoría anteriormente era uno de los grandes problemas que se tenía. Generalmente una empresa tenía que hacer auditoría cada año, para lo cual a veces tenía que cerrar una semana completa para hacer la auditoría. Por ejemplo, los bancos cerraban prácticamente los 3 últimos días del año para hacer sucursal por sucursal, hacer la auditoría del banco. Hoy en día esto no es necesario. ¿Por qué? Porque la auditoría se lleva de manera automatizada y a través de una unidad central de procesamiento que dice exactamente cuál es el debe y el haber que se tiene disponible en un momento determinado
en el banco, distribuido entre sus diferentes sucursales. Por lo tanto, se lleva hoy en día el control por día. Y en el caso de un supermercado es prácticamente al instante. Estas son las condiciones que marcan, por lo cual entonces establecemos la siguiente definición. El producto es la resultante de un proceso que puede ser un bien, servicio o información. El inventarse el control físico o abstracto de existencias, y la auditoría es el control de activos y pasivos de una unidad o empresa. Establecido el proceso de control de operaciones, ahora tenemos los costos de operación, que es el enfoque de ventas. Indudablemente la empresa vive de lo que vende. No lo hace para sí misma, sino que el factor de venta es tal vez el punto más importante. Por lo tanto, aquí entra el factor rutas, productos, inventario y auditoría. La relación entre las rutas y el inventario nos establece los costos de salida del almacén. La relación productos-auditoría nos establece el costo del producto para la demanda. Son dos costos totalmente diferentes. El costo de salida de almacén es lo que marca particularmente el pedido de mayoreo o medio mayoreo del producto. El costo del producto para la demanda es otra cosa, es lo que también ya interviene allí. Otros negocios que son surtidos expresamente para la distribución del producto, servicio o información que de alguna manera se reclama. A su vez, la ruta con respecto a la auditoría establece los costos de transportación, que son un valor que se tiene que agregar necesariamente al costo del producto final. Y el inventario, con respecto a los productos, es el costo del producto para la oferta. En este caso, la oferta es el propio fabricante. Entonces, hemos establecido aquí que los costos de operación, aquí se determinan los costos de ventas y por lo tanto se va a establecer como resultante también un criterio de utilidades que tendrán cada una de estas fases. O sea, el costo es el valor monetario de un proceso o producto a precios del mercado. Ahora establezcamos el otro factor, el ciclo del producto o servicio, que este se establece mediante la cobranza. Establezcamos ahora un elemento que es indispensable que ustedes tengan totalmente bien claro como administradores. Una empresa no solamente es lo que vende y al mismo tiempo ha cobrado. Yo puedo vender muchas cosas a 30 y 60 y 90 días de vueltas, ¿no? Pero lo que importa, lo que finalmente cierra el ciclo de venta es la cobranza. La cobranza en muchas ocasiones, por lo tanto, es el punto álgido. Hay empresas que de repente han vendido muchísimo, sí, pero no tienen cobranza. Por ejemplo, en el momento actual, todo el mundo pide o hace pedidos, pero en el momento de la cobranza hay problemas. ¿Por qué? Porque indudablemente el sistema de comercio en este momento de la pandemia no puede operar bajo las mismas condiciones y bajo la misma lógica. Y en consecuencia, bueno, hay problemas de pasivos enormes que se van en un momento determinado acumulando, porque si a esa persona que de alguna manera vende ese producto también tiene problemas, por ejemplo, si el comprador final, una parte muy significativa de los compradores de productos y servicios, ocurrió el desempleo, pues indudablemente esto se acumula para no poder seguir comprando en esa cantidad y por lo tanto esos excedentes de producto
no van a tener salida realmente al mercado. Los costos, entonces, se tienen que traducir necesariamente en formas de cobranza. Y ahora entonces hacemos un enfoque diferente. El costo de salida de almacén, costo del producto para la demanda, costo de transportación y costo del producto para la oferta. Y determinamos dos tipos de precios. Costo de salida del almacén y costo de transportación. Aquí establecemos el precio de mayoreo. Establece. El otro es el costo del producto para la demanda con respecto al costo del producto para la oferta. Aquí se determina el precio del consumidor. Y a su vez, como elemento intermediario, se establecen aquí nuevos costos. Costo de salida por almacén sobre costo del producto para la oferta, establece el costo de los insumos, o sea, de las materias primas. Y el costo del producto para la demanda y el costo de transportación establece el costo de producción del fabricante. Teniendo entonces estos factores, tenemos una línea aquí, el precio mayorista menos precio del consumidor, igual a utilidad neta, igual valor diferenciado del producto en el mercado. Y B, la línea de producción que se establece en la relación costos de insumos más costos de producción menos costos ocultos. ¿Qué son los costos ocultos? Los costos ocultos es un concepto que toma particularmente la Escuela de Administración francesa. ¿Y qué nos dice este costo oculto? Es particularmente una serie de elementos que no entran en la contabilidad formal, pero que influyen y van a ser determinantes en el mayor o menor la mayor o menor utilidad que pueda obtenerse en ese proceso de compra-venta. Un costo oculto, por ejemplo, puede ser la impreparación del personal. Un personal, por ejemplo, que ya no es eficiente, un personal que ya no responde a ningún tipo de estímulo, un tipo de personal que no atiende, por ejemplo, el sistema de pedidos adecuadamente, crea costos ocultos, indudablemente, porque genera insatisfacción en aquellos que tienen que establecer la satisfacción del servicio. Los costos ocultos, indudablemente, anteriormente no se revelaban. Hoy en día se tiene que estudiar porque definitivamente son una fuga enorme. Por ejemplo, fugas de información, fugas con respecto a compras, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el momento actual en Pemex, el huachicol. ¿Qué significa el huachicol? Bueno, significa que entre la cantidad que produce Pemex de gasolinas, por ejemplo, y la cantidad que vende, hay un desnivel considerable. ¿Por qué? Porque en el trayecto, sencillamente a través de los gasoductos y oleoductos, sencillamente se la roban. Y el costo ya es tan alto que definitivamente hace que de cada 100 litros, por ejemplo, pueden llegar 60. Esos 40 litros que se robó el huachicol, pues indudablemente pasan a toda esta serie de relaciones. Como ustedes pueden ver, entonces, la necesidad de las exigencias, particularmente de la demanda, la organización actual, el control de operaciones, así como el ciclo del producto o servicio, tiene que ser ejecutado mediante procesos de soporte hoy en día programados mediante sistemas de cómputo. Hoy en día, por ejemplo, lo que se tendría que hacer es
mediante el control de sistemas computarizados, saber cuánto se emite de una estación a otra, por ejemplo, en este caso de gasolina, y cuánto llega al otro lugar. Y saber reconocer en el momento en que la presión a la que va el combustible ha bajado y por lo tanto en cómo y en qué lugar hay en flagrancia se les puede meter a la cárcel a esas gentes y que arrebatan precisamente ese mal negocio. ¿Quiénes pagan, por ejemplo, en este caso, los costos del huachicol? Pues nosotros. Porque definitivamente el robo de combustible finalmente se produce desde las refinerías, el proceso de distribución y finalmente en los sistemas tanto clandestinos como incluso formales. Muchas gasolineras que formalmente están vendiendo realmente huachicol. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el destino de Pemex? Finalmente, pues, es una empresa que definitivamente se tendrá que venir abajo por la existencia misma de alta corrupción y de los costos ocultos donde definitivamente tecnología obsoleta, unida a personal corrupto, unida también con una serie de transacciones que se hacen fuera sencillamente de la legalidad, obliga necesariamente a una pérdida considerable que carga hacia la empresa y que finalmente repercute en el alto precio que actualmente tienen los hidrocarburos, particularmente en México. Hasta aquí tenemos entonces esta relación de factores. Me gustaría saber que, primero, ¿qué dudas tienes con respecto a lo que hemos expuesto? Por cierto, hay una cosa que quiero decirles antes. Primero, les tengo que enviar entre hoy o mañana el ejercicio que van ustedes a hacer para presentación de este tema. Se lo voy a mandar por correo. Y también señalando la fecha en la cual ustedes van a hacer el ejercicio. Es un ejercicio muy breve, muy pequeño, tomando en cuenta particularmente esto que hemos aprendido del sistema de carácter logístico. Ahora sí, ¿cuáles serían las dudas, preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer? No solamente puede ser legal o no. Yo te podría decir un caso. En la situación donde la impreparación que en un momento determinado puede asumir los trabajadores frente a un cambio, por ejemplo, tecnológico. Pongamos el caso del momento actual. Por ejemplo, la pérdida de habilidades. Hasta el día 17 de marzo de este año, la universidad disponía de más elementos de burocracia, de trabajadores administrativos, que de académicos. Y todo el mundo decía, bueno, ¿qué hacemos con esta enorme burocracia? Que suponía prácticamente que cada académico podía disponer entonces por lo menos de 2 o 3 personas. El sindicato, lo cual pues, indudablemente esto no se producía. ¿Esto qué creaba este exceso de personal? Creaba, por ejemplo, una cantidad enorme de plazas que el sindicato vendía o vende para que de alguna manera, por ejemplo, cada trabajador sindicalizado tenía derecho a hacer la recomendación de a un pariente, amigo o persona que le vendiera esa plaza.
Entonces teníamos plazas, pues, que en un momento determinado con gente que prácticamente no estaba haciendo nada. Por ejemplo, podíamos tener 3 mecanógrafas y de las 3, pues, definitivamente no iba a servir casi ninguna. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que se establecía lo que se denominaba una materia de trabajo totalmente inflexible. Entonces alguien llegaba y decía, bueno, yo fui contratado como jardinero, pero mi materia de trabajo está en un lugar que es, por ejemplo, la plaza de distribución, por ejemplo, donde está, por ejemplo, la explanada de rectoría. Y está llena de cemento, por lo tanto, pues, no me da materia de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí no hay pasto, no se puede sembrar absolutamente nada. Entonces, ¿qué hago? Pues nada, estoy ahí parado y listo. ¿Y por qué me pagan? Pues sí, por eso me van a pagar. Al mismo tiempo, ¿qué otras cosas también existieron? Existían plazas de carácter temporal, de carácter administrativo. Una vez que la universidad no puede ya hacer el evento presencial, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que toda esa enorme cantidad de personal va cada 15 días a cobrar, nada más y nada menos. ¿Qué hace? Nada. La universidad, por ejemplo, ¿por quién está siendo atendida en el momento actual? Por una empresa de vigilancia que se encarga sencillamente de saber qué días y bajo qué relación puede entrar o salir una persona y de custodiar particularmente los bienes que están ahí establecidos. Nada más. La pregunta es esto, ¿va a continuar la universidad de esta forma? Evidentemente que esto fue creado como un programa de emergencia. Claro, no es lo mismo llegar y decir, doy 40 días a mis trabajadores, que le doy marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya vamos para octubre, o sea, 8 meses. ¿Qué será más conveniente? Modificar definitivamente, si esto continúa, y se ve que va a continuar, o va a llevar más de un año, o modificar la relación de trabajo. Y bajo nuevos planteamientos, nuevas tecnologías, nuevos conceptos incluso de capacitación, poder admitir un nuevo tipo de perfil de trabajo. ¿Para qué necesitas toda esa gente? Para nada. Ahora me dirán, esto es nada más en los administrativos. No, también es en los maestros. Díganme, ¿para qué sirve en este momento un profesor que no puede dar clase en este sistema? Y modo que les digamos a ustedes, a mí se me caería la cara de vergüenza llegar a decir, señores, espérense 1 o 2 años y después de 2 años, a ver, les volveremos a dar clase como era antes. No se puede esperar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un proceso continuo de preparación. Ustedes no pueden perder un año, no pueden perder ya un semestre más. De por sí se perdió muchísimo tiempo en la huelga. Entonces, los profesores que dicen, no, yo no entro aquí, ni mucho menos, ¿qué estamos condenando? Bueno, estamos condenando sencillamente a que nosotros no vamos a contribuir a que continúe precisamente la generación de estudiantes. Y eso no puede ser porque entonces nos van a acumular 2, 3 generaciones y de repente las instalaciones ya de por sí en este momento no alcanzan, no nos van a permitir en un momento determinado continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa entonces estos costos ocultos? Estos costos ocultos significan no asumir de acuerdo a las nuevas necesidades y transformar esas nuevas
y transformar las nuevas necesidades en nuevos tipos de exigencia para el personal y por lo tanto también para los procesos que se desarrollan al interior de la empresa, sea pública o sea privada. Por lo tanto, el costo oculto significa toda esa enorme carga que se va acumulando y que finalmente termina inmovilizando a la empresa misma, cuestionando incluso su razón de ser. El caso que les decía yo de Huachicol de Pemex. Si la empresa de Pemex es para un robadero enorme, pues ¿para qué queremos esto? Pues mejor ya importemos ya las gasolinas, suprimamos definitivamente esto, cambiemos el patrón de automóviles, cambiemos el patrón a un patrón eléctrico, modifiquemos sencillamente el tipo de necesidades que actualmente se reclaman y liquidemos, por lo tanto, lo que, y digamos adiós a la generación de los hidrocarburos. O si no, los costos ocultos finalmente terminarán afectándonos a nosotros mismos. No sé si le he dado una explicación suficiente sobre esto. Compañero, me queda un poco más claro. Quiere decir entonces que en este tiempo todos tendremos que cambiar. O los costos ocultos también de ustedes serán que interrumpan su carrera. Y si interrumpe su carrera, pues puede ser ya una salida definitiva del sistema educativo, por no aceptar en este caso los nuevos requerimientos que hoy en día se reclaman por como la única forma posible de poder impartir educación. ¿Alguna otra pregunta o comentario que ustedes tengan? Pues, bueno, yo no es más preguntas, sino como un punto de retroalimentación. Sí, dígame. Bueno, en lo que explicaba del proceso de control de operaciones, Ajá. bueno, con relación a la logística me suena, bueno, mucha lógica en el sentido de que el transporte y sus existencias con el inventario, pues generalmente con respecto a las rutas, el producto y la auditoría, pues en realidad sí son más importantes que nada en el proceso de cómo se tiene que tener disponibilidad de rutas y la Ajá. distribución. En ese sentido es como estar más atento en lo que realmente se tiene que hacer para que este sea más efectivo. En el sentido de la logística, pues obviamente el producto pues se tiene que enviar a diferentes lugares y si no hay inventario en ese lugar se tendría que ver las estrategias para ver cómo llega. En el inventario pues igual lo mismo es ver cuánto se tiene en existencia para que ese mismo se pueda transportar y la auditoría pues es como dice ahí mismo que es el control de activos y pasivos, o sea que es ya tener un control de las pérdidas y ganancias que tiene cualquier empresa para producir y transportar sus mercancías. Entonces, pues con la logística en realidad es algo muy importante ya que sin el proceso de transportes, Ajá. control de operaciones, en realidad no se estaría llegando a ningún lado, o hasta incluso tendría más costos el tener o hacer otras formas de que las mercancías lleguen. Ujú. Mire, les voy a poner un ejemplo que de hecho yo creo que vamos a utilizar una parte de esto, les anticipo, para el tipo de trabajo que se va a hacer. Hay un documental que está en YouTube y en YouTube aparece precisamente cómo es el proceso para la fabricación de la empresa de la cervecería Modelo y concretamente de lo que sería en este caso el producto Corona, la cerveza Corona. La cerveza Corona, bueno, requiere para comenzar todo un sistema de logística muy complejo que supone desde el lúpulo, que procede de cebada, de distintos tipos,
el proceso además del tipo de agua que se requiere, los sistemas de almacenaje de gran volumen, el tipo sencillamente de manejo que se quiere hacer de estos productos y finalmente hasta ir hasta el embotellado final y el cierre ya automatizado de cajas hasta la transportación del producto. ¿Cuánto se elaboraba? Le digo se elaboraba hasta antes de la pandemia de producción de corona. 1 millón diario, 1 millón de envases diarios eran llenados. Una de ellas, por ejemplo, tenía que llegar a hacer concurrir y coincidir al mismo tiempo que llegara el lúpulo, que llegara todas las cosas, que se produjera el fenómeno de fermentación, de que se hicieran las pruebas, de que se hicieran los controles de calidad, pero sin embargo, al mismo tiempo también tenía que llegar los envases de vidrio nuevo, todo esto se tenía que hacer. El control, por ejemplo, en este caso de la ficha de hojalata para el sello hermético del producto, el sistema de cartones para el envasado final. Entonces, todo esto se producía ahí. Era un esquema, pero impresionante, o sea, donde realmente era una batalla de 24 horas. Y cada 24 horas tenía que salir un millón. De repente se le ocurre al régimen actual decir, no más producción de cerveza. Bueno, se detiene la producción cervecera. Entra en crisis todos estos elementos. Primero, campesinos que creaban, o sea, que surtían el lúpulo de cerveza. En este caso, la cebada es una producción de muy corto plazo. O sea, rápidamente se hace. Entonces, de ahí no se volvió a comprar nada. Segundo, los costos de transportación. El vidrio, los envases de vidrio, las cartoneras, los sistemas de distribución. Además de que Corona era la cerveza que tenía distribución a nivel mundial. Era una de las grandes que en cualquier lugar del mundo podíamos tomarse una Corona, producida en México. Bueno, de repente, meses después, dicen, ahora sí ya pueden volver. Ya se desajustó absolutamente el mercado, ya no se ha vuelto sencillamente a tener la misma cantidad. Y los procesos de elaboración hoy en día atraviesan por circunstancias extremadamente serias. La tecnología, cuando no se usa por largo plazo, y estamos hablando de varios meses, se echa a perder. No hay a dónde arrojar sencillamente toda la cantidad de desperdicio que diariamente anteriormente se generaba un sistema para en un momento determinado eliminarlo. Los trabajadores, indudablemente, muchos de ellos se van. Se pierde, por lo tanto, el trabajo, la ocupación que ellos generaban. Entonces, estos mecanismos significan que cuando alguien interviene sobre este tipo de procesos, cuidado. ¿Qué fue lo que marcó la idea de que no hubiera cerveza? Pues que la gente no se reuniera. Pues bueno, a lo mejor se logró. De todas maneras, ¿se reunió o no se reunió? ¿Qué surgió en cambio de esto? Un mercado negro de cerveza. Y todavía vemos en algunos estados, por ejemplo, el estado hace 15 días, estuve en el sureste de México, recorrí Tabasco, Campeche y Yucatán. Y por ejemplo, Campeche, desde los límites mismos, entre Campeche y Tabasco, o entre Yucatán y Campeche, se revisa todo camión porque no puede entrar una cerveza a Campeche. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que de alguna manera se habrá surtido, ¿no? Pero
no de manera legal. Y por lo tanto esto será un factor sin control y que dará origen a una mayor corrupción, no un mejor destino de las cosas. Le agradezco su comentario. Efectivamente es muy importante ver todas estas estimaciones. ¿Qué otros factores también han visto, por favor? En ese caso, bueno, nos estamos viendo, muchachos, para el próximo jueves. Lo mejor del mundo. Yo les enviaré ya el ejercicio que van ustedes a realizar. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta Hasta luego, luego. profesor.